Entrevista exclusiva Así Sucede León. 2:06 de la tarde, qué bueno que está con nosotros todavía aquí en Radar, muy bien informado y como bien lo escuchó y le anticipaba yo cuando comenzábamos esta segunda emisión, el día de hoy el Congreso local votará quién estará al frente de la Procuraduría de Derechos Humanos en Guanajuato, y para esto me da muchísimo gusto saludar a Fabricio Loruso, académico de la Universidad Iberoamericana de León, pero también integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato. Fabricio, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Vania? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes y con tu auditorio. Muchísimas gracias, Fabricio. Pues como bien lo comentamos, todavía no tenemos humo blanco en el Congreso local, todavía no sabemos quién de los tres perfiles será quien quede al frente de esta procuraduría tan importante en Guanajuato, pero más allá de los perfiles, Fabricio, más allá de quién elijan o no los legisladores, a mí me gustaría que tú nos pudieras platicar un poco de justamente la necesidad que tiene Guanajuato de una procuraduría de derechos humanos realista, cercana con las víctimas, y que de verdad dé un seguimiento y encuentre justo lo que quieren las víctimas de múltiples delitos en Guanajuato, la justicia. Y muchas veces se acercan a una Procuraduría de Derechos Humanos pidiendo una puerta, que se abra una puerta, una ventana para encontrar este acompañamiento en cada uno de los procesos, ¿no? Desde el psicológico, desde el legal y incluso en el caso, por ejemplo, también de quejas con servidores públicos, pues que haya alguna sanción, alguna recomendación para los entes gubernamentales. Entonces, me encantaría que pudiéramos partir de ahí, Fabricio. ¿Qué le hace falta a Guanajuato en esta materia? Bueno, le hace falta una Procuraduría de los Derechos Humanos, en realidad, ¿no? Como tal, porque es una pieza fundamental y que tiene que transformarse en una defensoría popular, una defensoría de la gente, una defensoría de las víctimas, junto con el sistema de atención a víctimas, pero en donde la Procuraduría va más allá de la atención simplemente, sino que de manera más integral tiene que condenar de la manera más contundente posible, siguiendo, digamos así, el principio pro persona, ¿no? La profundidad y completitud de todos los derechos humanos, pues condenar a las instituciones del mismo Estado. Y entonces tiene que estar bien separada, digamos así, en todos sus ámbitos de lo que es la política, la actuación de las autoridades, porque si no se generan conflictos de interés que descafeinan realmente la operación de esta pieza tan importante. Es decir, tiene que procurar defender los derechos, ¿no? Derechos humanos, de hecho hay muchos, ¿no? Y son un sistema complejo en donde el menoscabo de uno puede llevar al menoscabo de todos los demás y viceversa. Y entonces vemos cómo esta obra ha quedado, digamos, a deber en los últimos años, con perfiles muy moderados, por así decirlo, en la lucha, en la defensa de los derechos humanos, que es una vocación más allá que una profesión o un cargo público, ¿no? Es algo de la vida de las personas y según pues una parte, digamos así, consistente de las víctimas con quienes también trabajamos, ya organizadas en colectivos de víctimas y sobre todo de la desaparición de personas, que implica muchísimos delitos y violaciones, ¿no? No significa solo la ausencia, significa mucho más. Pues han quedado, digamos, en la decepción o hasta en la desesperación por la recepción de la Procuraduría todavía escasa, ¿no? La contundencia en recomendaciones, en el seguimiento también. Pues ha habido perfiles cercanos al partido de gobierno, por un lado, y entonces también a la Fiscalía, que digamos así siempre está en el centro de la atención porque pues es la institución que procura justicia, ¿no? Que debe de investigar. Y entonces, bueno, si falta esa pieza de control, que es un control institucional, pero es un control ciudadano también, y debe de estar del lado de las y los ciudadanos, pues entonces ahí se explica una parte de la crisis de derechos humanos que vive Guanajuato
aunado a la propia crisis de violencia, ¿no? Solo para aclararlo, igual son dos cosas un poco separadas, pero la crisis de violencia, pues hablamos de homicidios, desapariciones, delitos de alto impacto, toda una serie de cuestiones. Pero cuando el Estado ya no la puede evitar, la tolera, incluso hasta participa en esta violencia, la refuerza y ni siquiera se sanciona a sí mismo, digamos así, con la Procuraduría, con las visitadurías internas de las instituciones, etcétera, bueno, ahí desata una crisis de derechos humanos, o sea, un deshacer, una desatención en atender la propia crisis de violencia. Oye, como bien lo mencionas, ¿no? Estamos hablando de dos situaciones que enfrenta Guanajuato, que no es novedad, desde más de 2018 quizá para atrás, y que justo viene pasando dentro de un contexto en donde en un inicio precisamente los gobiernos evitaban o no querían aceptar la crisis, por un lado, como bien lo dices, la crisis de violencia, que termina permeando precisamente en la violación de derechos humanos, ¿no? Yo me ponía a revisar el último informe de la Procuraduría de Derechos Humanos del año pasado y se habla de que la Procuraduría informó porque únicamente reconoció a 173 personas víctimas. De estas víctimas, 37 autoridades precisamente son las responsables de esta violencia contra estas personas y que luego, como bien lo comentas, ¿no? Las recomendaciones tardan 1, 2, si bien nos va, y a veces 4, 5 años en encontrar qué llamamiento de atención le puede hacer a las diferentes autoridades, ¿no? La gobernadora Fabricio hace unos días le daba el visto bueno a intentar o a buscar que uno de los perfiles, o sea, en ese momento están compitiendo 3 perfiles, 2 de ellos mujer, 1 es hombre, y ella decía que ya era oportunidad de las mujeres. ¿Qué dices ante esto? ¿Crees que esto hará un cambio medular? Solamente comentar, las 3 personas tienen un antecedente en la propia Procuraduría, han trabajado ahí en la Procuraduría, es decir, conocen las entrañas de esta Procuraduría y que quisiéramos pensar que también conocen los, pues estos huecos que hacen falta cerrar para, como bien lo dices, pues dar la atención ciudadana y sí escuchar a las víctimas. ¿Crees que esto hace un cambio, el decir, bueno, que tengamos a 2 mujeres que puedan ser quienes estén al frente de esta Procuraduría? Bueno, es un debate también en el poder ejecutivo, el poder político, etcétera. Claro que es muy bienvenida la presencia y el ascenso de mujeres en cargos importantes como este, ¿no? Entonces, bueno, seguramente en la línea de la gobernadora se entiende esa preocupación y ese impulso, ¿no? Por otro lado, pueden llegar mujeres que no han trabajado el enfoque de género o que no transversalizan a todas las políticas públicas este enfoque o que no han conocido, qué sé yo, de los avances del movimiento feminista o de la propia lucha de las mujeres en todos los ámbitos legales y digamos así, estructurales, ¿no? Entonces, ahí la diferencia la hace probablemente también esa forma de militancia, conocimiento, etcétera, y la capacidad que va a ser difícil siempre de aterrizarlo dentro de la política pública, de la política institucional. Yo confío que, claro, por un lado, al conocer los vericuetos, los caminos, las fallas, las problemáticas dentro de una institución, y hay una verdadera mentalidad de cambio, voluntad política de cambio de la persona líder de esa institución, como la Procuraduría o la que resulte de las y los 3 candidatos. Bueno, puede ser que al conocerla mejor la sepa manejar y cambiar. Por otro lado, también puede ser muy sistémica, o sea, muy parte de ese mismo sistema y simplemente hacer cambios digamos, no sustanciales, o sea, un maquillaje, etcétera. Entonces eso hay que ver, el mismo debate como vieron se dio con la Fiscalía General del Estado, ¿no? Donde sí había una mujer institucional, al final prevaleció alguien
digamos así que de fuera, pero en ambos casos pues no hay garantía, ¿no? Y en este caso no hay garantía que llegando una mujer tenga esa proacción, el enfoque de género, o que sea revolucionaria dentro de la institución, llegando de la institución a lo mejor no tanto, ¿no? Pero quizás sí porque la conoce mejor. Entonces es un punto de interrogación, y ahí yo creo que, o sea, el buen trabajo de la prensa, ¿no? de las y los periodistas es fundamental, además de quien defiende derechos humanos, la academia, ¿no? Y sobre todo las propias víctimas, ¿no? Que como platicaste al inicio, pues entre tiempos largos y una interpretación restrictiva de su propia función, la Procuraduría queda de ver, porque la intervención directa de autoridades públicas en violaciones a derechos humanos es un concepto que se interpreta, y sí existen interpretaciones cada vez más amplias, hablando del tema que más conozco, las desapariciones, ¿no? Cuando es forzada es porque está una autoridad involucrada directamente, o por omisión, ¿no? Porque tolera esa violación, ¿no? Y hay una serie de interpretaciones pues, que la amplían. Entonces depende de los funcionarios que tienen que avanzar pues un escalón más para ampliar los derechos de las víctimas y la posibilidad de llegar a buenas resoluciones, ¿no? De acuerdo. Fabricio, nos absorbe el tiempo, lastimosamente. Podríamos estar aquí muy rico platicando contigo y analizando todo lo que vive Guanajuato, pero justamente en esta materia que nos interesa o que nos debiera interesar a todos, como bien lo comentas, en conjunto, sociedad, autoridades, colectivos, activistas y todos los que pudiéramos impulsar un mejor trabajo y exigir un mejor trabajo precisamente a este organismo. Pues seguramente ya en minutos conoceremos quién va a estar al frente de esta Procuraduría. Yo te agradezco mucho, Fabricio, que te hayas tomado estos minutos para atendernos y también explicarle a nuestro auditorio la necesidad de tener un buen perfil, un buen trabajo en este organismo. Muchísimas gracias. Muy bien, pues ahí escuchamos a Fabricio Lorusso, académico de la Universidad Iberoamericana de León e integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato. Seguramente en unos minutos ya le estaremos informando quién de los tres perfiles, Efraín Alcalá Chávez, Carla Gabriela Alcaraz Olvera y Ana Wendy Muñoz Gómez, será quien quede al frente de la Procuraduría de Derechos Humanos. Ya son las 2:19 de la tarde. Quédese con nosotros bien informado. Vamos a un brevísimo corte. Quédese en Radar. En un instante continuamos. Noticiarios Así Sucede León. Radar. Este martes y miércoles del campo, Lo mejor de México está en Soriana. aprovecha que